Hola, buenos días iglesia. Hoy tengo nuevamente la oportunidad de poder compartir con ustedes este mensaje, el cual el Señor ha dispuesto en mi corazón y confío en que sea de mucha bendición para ustedes, como también ha sido para mí. Para comenzar, vamos a tener un momento de oración. Señor, te agradecemos por este día, por la oportunidad de reunirnos con la familia de la fe nuevamente y que podemos hacerlo a través de estas herramientas tecnológicas que tú dispusiste para nosotros. Tú conoces la necesidad y la importancia de juntarnos físicamente. Sabemos, Dios, que tienes el control de todo y tu obrar es perfecto. Así muchas veces no lo entendemos, pero sabemos que sea la situación que sea, podemos descansar cada momento en ti. Padre, dejo en tus manos este tiempo de estudio preparado para que sea conforme a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando en el pasaje de Filipenses 2, 12 al 18. Y para empezar, leamos lo que nos dice. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Para profundizar en el pasaje, miremos primero el contexto de esta epístola escrita por el apóstol Pablo. Revisemos algunas palabras que se precisan en el griego para comprender la importancia de lo que escribió el apóstol Pablo y consideremos algunas cuestiones que nos ayudan en el crecimiento de la obra del Señor. Recordemos que el apóstol Pablo se encontraba prisionero en Roma, lo cual es el lugar donde escribe la carta a la iglesia de Filipo. Bueno, con respecto a la iglesia de Filipo, hay un dato curioso que me parece importante comentárselos, y es que esta iglesia fue la que primeramente se fundó en el territorio europeo. Algo para tener ahí en consideración. Les quiero comentar que esta iglesia se caracterizaba por tener una sana doctrina, por lo que Pablo expresa estar muy orgulloso y gozoso de recibir noticias acerca de ellos y les está agradecido de cómo la iglesia de Filipo suplió sus necesidades y habían sido de ánimo para él en los momentos en que estando en prisión se sentía débil y atribulado. Pablo les hace un comentario muy personal. Él les dice que para él sería mejor estar ya con Cristo, pero les dice más adelante que por ahora no se podía ir, que tenía que quedarse un tiempo más para seguir enseñándoles, animándoles, y a que se comporten como es digno del Evangelio de Jesucristo, manteniéndose firmes y constantes en un mismo sentir y espíritu. Y les recuerda que deben tener el mismo sentir que tuvo el Señor Jesús, como dice en Filipenses 2, 5 al 8. Dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
El apóstol Pablo continúa animando frente a la importancia de mantener la fe y el obedecer al Señor en todo. Ahora bien, retomemos el pasaje de Filipenses 2, 12 al 18, pero quiero fijarme en la siguiente frase que contiene el pasaje de Filipenses 2, 13. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Como primero, quiero que revisemos dos palabras de este versículo, produce y hacer. En el griego, estas dos palabras provienen de un mismo término, pero se expresan en diferentes tiempos gramaticales. Es decir, por ejemplo, produce viene de energon, verbo presente activo, participio nominativo singular masculino. Un trabalenguas. Pero esto quiere decir que el producir o el operar sería una actividad propia de Dios que coloca en el creyente de esta manera. Es una cualidad donde éste es activo. Y para hacer, que viene del griego energein, es un verbo presente activo infinitivo. Entonces, el hacer tendría la misma connotación, siendo que Dios es quien produce en el creyente el hacer de manera indefinida, como siendo también una característica activa en el creyente. La palabra original griega de donde se extraen estas dos palabras es energeo, que significa obra, hizo, obran, estar en el trabajo, para trabajar, qué hacer. Y en el diccionario Strong lo define como ser activo, eficiente, obrar o operar. Con respecto a lo anterior y enfocándonos en el obrar que Dios hace en la vida de los creyentes, continuemos mirando aspectos importantes en los cuales el apóstol Pablo enfatiza que el creyente avance en la tarea y desarrollo del evangelio, o como dice Pablo, en la palabra de vida. Como primer punto, vamos a trabajar algo que denominé ocuparnos de la salvación. Pablo, de manera general, habló acerca de la salvación, pero el punto que es importante ver es cómo animó a los creyentes para que, ya que contaban con la salvación, consideraran estar firmes y unánimes en la fe. Así que debemos considerar que, habiendo sido sellados por el Espíritu Santo, como dice en Efesios 1:13, sigamos luchando por la fe, como dice Judas 1:3. Como segundo punto es el obrar de Dios. Siendo esto una constante de Dios en la vida del creyente, como por ejemplo lo expresa Pablo en la misma epístola de Filipenses 1:6. Vamos a mirar. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor va a estar trabajando en nosotros cada día de nuestras vidas, para que su obra sea cumplida. Pero de nosotros también es responsabilidad hacer nuestra parte. ¿Y qué significa esto? Que nuestros corazones deben estar dispuestos a obedecer y hacer la voluntad de Dios. Esto implica entender que la voluntad de Dios ya ha sido revelada en su palabra a través de los textos bíblicos, tal como lo estuvimos aprendiendo en el estudio que nos compartió Adrián el domingo pasado. Podríamos ver un ejemplo de hacer la voluntad de Dios en cuanto nos pide estar siempre con gozo, perseverar en la oración y ser agradecidos en todo. En primera de Tesalonicenses 5:18. Como tercer punto tenemos lo que se denomina la actitud del creyente. En el pasaje, Pablo continúa hablando de la importancia de tener una determinada actitud frente a la vida cristiana. Leamos a continuación para recordar. Vamos a ver Filipenses 2, 14 al 16. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado.
Recordemos que todo lo que hacemos es por el obrar del Señor, pero se nos solicita tener una actitud diligente, de buenas acciones, madura y la capacidad de retener la palabra de vida. Además que tiene una finalidad de ser luminarias, como dice Pablo, en medio de un mundo perdido. Ahora miremos un ejemplo de una actitud diligente en 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y usa bien la palabra de verdad. Ya para terminar, Timoteo exhorta al creyente a usar bien la palabra de verdad. Y en Filipenses, Pablo también habla a los creyentes que el Señor es el que provee la voluntad de hacer su obra y su ministerio, y nos dota de herramientas de cómo debemos comportarnos y cómo hacer todo bien para el Señor. Esto nos produce gozo y tranquilidad, saber que todo lo que se hace para el Señor vale la pena y es eterno. Tiene un valor que con nada se puede comparar. Además, sabiendo que el Señor ama a sus hijos y a los que ama todas las cosas le ayudan a bien, como dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Un punto más para concluir es que en cuanto a nuestra iglesia local, pensemos que si el Señor nos da las oportunidades de hacer la obra, Él está produciendo cada día el querer como el hacer en nosotros. Por lo cual también es importante recordar que otro aspecto a tener en cuenta es el servicio a Dios, porque es una actitud de obediencia a Él. Recordemos que a cada uno nos dotó de habilidades para poder cumplir con esta tarea. Les quiero compartir Colosenses 3:23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Con esta idea concluye el estudio de hoy, y espero que haya sido bendición. Les deseo muy buena semana, y que podamos durante la semana tener en mente que el Señor es el que siempre está en medio de nosotros y hace todo por nuestro bien. Bendiciones.